¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron, recuerdo a Juan 1, del 12 al 11, 12, 13, por ahí nos vamos, ¿verdad? Todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de sangre y carne, sino por la voluntad de Dios, que desde los cielos determinó hacernos hijos. Pero, ¿por qué lo hizo? Vamos a examinar casi todo el tema. Hoy va a estar centrado en Primera de Juan, capítulo 3. Prácticamente vamos a descansar en Primera de Juan, capítulo 3. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque recibimos al Hijo. Pero ¿por qué tuvimos la oportunidad de recibir al Hijo? Porque el Padre lo trajo aquí a la tierra y el Hijo aceptó sin chistar hacerse hombre, renunciar a su deidad para que por medio de su ministerio, pero no solo su ministerio, sino su muerte terrible y repleta de santidad, como pudimos examinar ayer en el tema de jóvenes. ¿Recuerdan? El tema de jóvenes estuvimos viendo la conducta pulcra, pura, valerosa de nuestro héroe, que es el Señor Jesús, para que por creer en eso y aceptarlo como nuestro Señor, seamos llamados hijos. Y esto lo podemos sintetizar muy bien en los dos primeros versículos. Primero es Juan capítulo 3. Ubiquémonos en la mente del Padre y en el corazón del Padre. Porque muchas veces nos llamamos hijos de Dios, lo que es correcto si hemos hecho lo que tenemos que hacer, arrepentirnos y decir, Señor, nos arrepentimos de tal manera de nuestro pecado que ya no queremos gobernarnos nosotros. Queremos que tú tengas el control de nuestra vida. Y eso está bien. Pero vamos a verlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios que determinó esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que Él se manifiesta, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Creo que si no nos impactan las primeras palabras, tenemos que examinar qué está ocurriendo, qué no hemos comprendido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por tal amor y de tal manera amó Dios al mundo que dio, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Y nos lo dio para que lo martirizáramos, para que lo torturáramos, para que su rostro fuera escupido, para que su cuerpo fuera desangrado y para que muriendo y diciendo sin pecado consumado es, nosotros creyendo en algo tan grande como eso, seamos llamados hijos de Dios. Por eso es que vemos el amor de Dios dando lo más sagrado para él, que es su propio Hijo, y el amor del Hijo diciendo, estoy dispuesto. Este tema, qué bueno que coincidió con el tiempo de jóvenes ayer cuando estuvimos viendo Mateo 27. Los jóvenes que tuvieron la oportunidad de recibirlo creo que van a estar muy sensibilizados con este tema. Y nosotros, o los adultos que no pudieron conectarse, aunque tomo nota, hubo una persona adulta que se conectó, Clara se conectó, y me pareció maravilloso. Nosotros debemos examinar dentro del contexto de Mateo 27, por ejemplo, lo que ocurrió en la cruz y cuál amor nos ha dado el Padre a su Hijo. Ahora, ¿por qué el mundo no nos conoce cuando, siendo hijos de Dios, comenzamos a vivir como hijos de Dios? Porque no han conocido al Padre. Nosotros creemos que conocemos al Padre hasta que el Espíritu Santo nos muestra cómo es el Padre y cómo debemos ser como hijos cuando nacemos de nuevo. Y aquí es donde tenemos que trascender a otra categoría, a la verdadera categoría de ser hijos de Dios. Muchas veces para nosotros ser cristianos es recibir una Biblia, estudiarla, aprendernos canciones y empezar a tratar de tener prácticas nuevas. Pero ser hijo de Dios es dejar la naturaleza anterior, nos convertimos en otras personas y tenemos una nueva mente. Un testimonio que me impresionó, que escuché de un pastor en Colombia, fue que él, cuando le compartió de Cristo a un señor muy mayor,
y que era no solo muy mayor, sino muy dueño de su propio criterio. Y a él nadie lo mandaba. Nadie le podía decir cómo vivir. Pero no estar cambiando el testimonio, por ahí va, ¿verdad? Si no me corriges, pero él cuando le hablan que Jesús quería ser su Señor, él le hizo esta pregunta a quien le estaba compartiendo, al pastor. O sea, que si yo recibo a Cristo como mi Señor, ya no me mando yo. O sea que ya yo no voy a decir cómo se hacen las cosas. O sea que la va a decidir Jesús. La respuesta es, eso es lo que tienes que aspirar. Y el Señor, muy lleno de sí mismo, de mucha experiencia, de muchos años y de mucha identidad en sí mismo, dijo, pues acepto. ¿Sabes qué? Quiero que Jesús ahora determine cómo yo voy a vivir. Qué extraordinario, porque yo creo que así mismo como yo lo escuché, yo creo que ustedes también pensaron lo mismo. No, este señor tan lleno de sí mismo que va a aceptar que alguien lo gobierne, que alguien le controle, que alguien le diga cómo determinar su vida. Pues ser hijos de Dios es ser nuevas personas que ya no vivimos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Por eso es que cuando actuamos como hijos de Dios, la gente no nos conoce porque ni siquiera conoce a quien nos da identidad. Ahora somos hijos de Dios, por eso dijo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque hay un proceso, lo que se ha de ser aquí en la tierra y lo que se ha de ser en la eternidad. En la tierra todavía no se ha manifestado en nosotros todo lo que el Señor quiere hacer, pero Él persevera. El que inició la buena obra persevera hasta el día perfecto en que Jesús haga perfecta todas las cosas cuando Él venga. Aquí se tiene que empezar a manifestar algo, pero hay algo que se verá con cuerpos glorificados en un cielo nuevo, tierra nueva. Eso no lo estamos viviendo, pero debemos empezar a experimentarlo, a anhelarlo, a disfrutarlo y a lucharlo. Vamos al versículo 3 de 1 Juan 3, y esto también nos tiene que revolucionar la mente. ¿Y por qué lo puse aparte? Porque dice así, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si soy hijo de Dios y tengo la esperanza de lo que vendrá cuando la gloria del Señor se manifieste en la eternidad y seamos puros para siempre, desde ya anhelamos esa pureza. Cuando uno ama lo que va a hacer, de antemano lo quiere hacer. De antemano lo quiere poner en práctica. ¿Cuántos estudiantes de docencia, por ejemplo, aquí que tenemos, bueno, por ejemplo, Miriam, desde que eran docentes, ya que eran estudiantes, ya querían enseñar? Era parte de cuántos estudiantes de música todavía no se saben bien las posibilidades y las propiedades del instrumento y ya quieren hacer música. ¿Cuántos hijos de Dios somos así? ¿Cuántos queremos ya purificarnos como puro es Dios? Porque ser hijo de Dios es anhelar ser como el Padre. Y tiene que haber un despierto anhelo en mí. ¿Qué pecados quiero dejar atrás? Y qué nuevamente quiero tener ante todas las cosas. Por eso aquí destaqué, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seguimos con los versículos 4 y 6. Del 4 al 6. Y esto también debe ser confrontacional para nosotros, porque todos decimos somos hijos de Dios. Porque tú lo dices. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, en Jesús obviamente, aquí en la tierra, en el Padre obviamente, en el Espíritu Santo no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En la manifestación y en la abundancia de nuestros pecados se ve la falta de manifestación y la escasez de nuestra condición de hijos y de nuestro conocimiento de Dios. Por eso es que la dinámica del cristiano es fascinante. ¿Qué pecados voy a dejar? ¿Qué pecados voy a abandonar? ¿Qué pecados no me van a dominar? ¿A cuáles voy a vencer? Por eso es que en Cristo somos más que vencedores. ¿Pero vencedores en qué? Porque a veces se nos llama a ser vencedores como emprendedores empresariales. Conquista el mundo. Más bien, primero conquista tu corazón.
Conquista tu corazón venciendo, porque la conquista implica vencer a alguien, venciendo a mi naturaleza pecaminosa. Todo lo que es, somos hijos de Dios, no cometemos pecado. Entonces, sí pecamos en nuestra debilidad y en nuestro proceso de purificación, porque a lo que aspiro ser, lucho por alcanzarlo. ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo estamos con respecto a cometer pecados y justificándoles que yo así nací? Recuerden, una de las frases que un cristiano nacido de nuevo no puede decir es que así soy desde que nací. Porque recuerden que nosotros nacimos de nuevo. Y eso lo vamos a ver al final del tema con Juan, con el Evangelio de Juan, capítulo 3. Porque sí vamos a descansar un poquito en Juan 3, no en la primera carta de Juan. El que dice, yo no puedo dejar el pecado porque así nací, bien se le puede hacer entonces esta pregunta. Compañero, está en peligro. Usted no ha nacido de nuevo, porque si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Y el que no ha nacido de nuevo no es salvo. De hecho, gracias a Dios, porque hoy al escuchar este tema y decir, yo todavía soy la primera persona, pues déjame decirle, la primera persona con la naturaleza de Adán se queda fuera de la eternidad con Cristo. Así que si hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. Y versículo 7 al 8, dígame. Vale la pena. Ajá, muy bien, aquí me hace una pregunta. ¿Entendemos qué es nacer de nuevo? A ver, ¿qué creemos que es nacer de nuevo? A ver, muy bien, Azueli acá y acá le mandó la mano. Azueli, ¿qué es? A ver. No nacer del vientre, muy interesante. Claro, es un nacimiento espiritual. Y sabes que la misma inquietud, bueno, pero por lo menos Azueli dijo, yo sé que no es nacer del vientre. Nicodemo en Juan 3, es que ¿acaso tengo que salir del vientre de mi madre? Tuvo la misma duda. A ver, muy bien. Es nacer espiritualmente. En Cristo es nacer espiritualmente. Alguien aquí nos iba levantó la mano. Buenas tardes. A ver, ¿alguien levantó la mano acá? ¿Fue Jackie? Sí, fue Jackie. Es que no sabía, de repente bien. A Miriam también levantó la mano. Ah, ¿qué es? ¿Cómo? Nacer en el espíritu. A ver, dejar el pecado como nueva criatura. Si naces, no deja el pecado. Miriam hace como algunos estudiantes, ¿no? Que uno dice, no me la sé, y el que se copia dice, yo tampoco, ¿verdad? Entonces, bien, no, perfectamente, perfectamente. Exactamente. De nacer de nuevo nos lleva a entender algo. ¿Quién pecaba? El que nació primero. El que nació después no puede hacer lo mismo que el primero. Estamos claros, o sea, nazco de nuevo, soy una nueva criatura. Todo lo que yo hacía antes nada que ver. Por eso cuando alguien nos dice, yo me acuerdo cómo eras tú antes de Cristo, y sí, pero esa persona murió. Esa persona no existe. Soy una nueva persona y no es un facilismo, es una verdad. Nací de nuevo. Saqueo nació de nuevo cuando entendió que Cristo era el Salvador y de pasar a despojar a los demás, dijo, voy a devolver y cuadruplico. Voy a dar más. Él nació de nuevo porque el ladrón se convirtió en dador. En eso se convirtió él. Mateo nació de nuevo cuando de publicano, ladrón que quedaba con dineros indebidos, se convirtió en dador. Y nunca más se abandonó la mesa. Eso es nacer de nuevo. Mi vieja vida se acabó. Eso ya no existe. Y todo lo que hago es para alcanzar la excelencia de la nueva naturaleza. Ah, por eso, miren, y esto es tremendo. Primero Juan capítulo 3, del 7 al 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Tenemos que hacer justicia, pero ¿qué es hacer justicia? Justicia conforme a un manual, porque la justicia tiene un manual, pero el manual de Dios, cuando somos justos, cuando hacemos las cosas conforme al manual de Dios y no conforme a nuestro manual. ¿Qué dice nuestro manual? ¿Qué dice nuestro manual? Traición se paga con traición. ¿Qué dice nuestro manual? Si te pegan, pega tú también.
Una mentirita, si es blanca, no hace daño, porque las mentiritas blancas son santitas, tienen alitas y son buenas, son bondadosas en el fondo. Eso es lo que dice nuestro manual, ¿sí o no? Una vez al año, una canita al año, es lo que yo pido. Es una canción, así que a muchos de nosotros llegamos a cantar y conocer, ¿verdad? Pero ya sabemos que una canita al año en la ley del hombre no es lo mismo que en la ley de Dios. Somos justos porque hacemos la justicia de Dios porque somos de nuestro Padre. Pero, ¿qué sucede con los que practican el pecado? Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. No solo para que nosotros lloremos viendo la pasión de Cristo y digan, qué hombre tan bueno y qué gente tan mala. Él vino para con su muerte santa y sin pecado darnos de su espíritu por creer en él. ¿Ustedes creen? Si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, creyendo que se levantó de los muertos, se levantó de los muertos porque él no fue un hombre natural y ya, tuvo un cuerpo 100% natural, pero fue Dios en la tierra, o sea, es Dios con un cuerpo encerrado, un cuerpo humano. Entonces, si confesamos que Él es el Señor creyendo y por eso lo hacemos el dueño de nuestra vida, entonces, y solo por eso, como vemos aquí, Él deshace las obras del diablo. Y lo primero que hace es limpiarnos de toda maldad. Y tiene como herramienta para nosotros confesar los pecados para ser limpios de ellos. En el versículo 9 es muy interesante lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios. Y aquí es la pregunta, ¿quién ha nacido de Dios? Entendido que tuvo un segundo nacimiento. El que dice, Jesús es Dios. Jesús tiene la razón, yo no. Jesús dice la verdad y todo lo que yo digo contrario a Jesús es mentira. Jesús es mi Salvador. Es más, Jesús me da su propia mente, la mente de Cristo, para que piense por él. Conforme a eso, soy nacido de Dios. Y aquí se hace la pregunta, y si alguien quiere levantar la mano, ¿usted es nacido de Dios? Y si está en WhatsApp puede levantar, perdón, WhatsApp, si está en Zoom puede levantar dedito arriba, poner dedito arriba. Usted tiene a Jesús como el dueño de su vida, el que determina cómo usted anda. Ya no dice, es que mi provincia me enseñaron, mi mamá me dijo. Sí, mi mamá también a mí me dijo. Pero con todo el amor que tengo a mamá, yo le digo, pero Jesús tiene la razón. Papá me dijo, pero Jesús me corrigió. Gracias a papá y mamá que pretendieron hacer lo correcto. Pero gracias al Señor que vino para decirnos, eso está equivocado y para corregir a papá y mamá. Y qué bueno hasta decirle a usted como hijo, papá, mamá, mira lo que usted me enseñó. La Biblia dice que no. Pero no para abochornarnos, no para criticarlos, no para ridiculizarlos, sino para que ellos también tengan la oportunidad de arrepentirse y enmendar sus pasos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A propósito, nada más Jackie levantó la mano y eso me preocupa mucho. ¿Y en Zoom alguien levantó la mano? Nadie levantó la mano. A ver, ¿quién cree que ha nacido de Dios? Bien, muy bien. ¿Quiénes han nacido de Dios? Aquellos que dicen, yo no me mando, mandas tú. Tú eres Dios, yo te obedezco. Tú eres Curios, que es amo, yo soy doulos, yo soy esclavo y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Si yo cumplo esos requisitos, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy salvo. Y esto es fundamental y lo enfatizo, porque muchos dirán, Señor, Señor, y él dirá, yo no os he conocido, hacedores de maldad, porque no me obedecieron. Bien, esto es fundamental. Allá levantaron un dedito arriba. Sí. Los que no pueden conversar luego conmigo y decir, pero ¿qué hago para ser hijo de Dios? ¿Qué hago para ser salvo? Como el etíope preguntó al final de cuentas a Felipe, ¿qué hago para ser salvo?
bautizarme, arrepiéntete, ten nueva vida. Primero en Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es que hay dos tipos de personas. Espiritualmente hay dos tipos de personas en el mundo. Hay dos bandos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, la justicia de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no ama a su hermano, y no hermano biológico, nada más claro, hay que amar al hermano biológico. ¿Sabe que los hermanos biológicos son una buena escuela del perdón? Porque hay que perdonarlos mucho. Y hay cruce de miradas entre hermanos, lo que indica que a lo mejor ya se perdonaron, están en eso, tienen que perdonarse. Pero de ahí todos los hermanos en Cristo Jesús, todos los hijos de Dios tienen que perdonarse. Todo aquel que no hace justicia, y lo justo es perdonar y amar al prójimo, es injusto, ¿verdad? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay dos bandos. Tener rencor no es de Dios. Tener cuentas pendientes no es de Dios. ¿Saben quiénes no son de Dios? Todos esos héroes de las películas que ustedes ven y los encanta. No estoy diciendo que los actores, pero todos esos personajes que hace Jason Statham, que hace Dwayne Johnson, La Roca, todos estos personajes que hacen que me mataron a mi esposa y tú vas a ver. Y aplaudimos cuando por fin está la explosión y vuelan pedazos de asesinos. Pues déjeme decirle, todos esos hombres y mujeres que aparecen ahí como vengadores no son hijos de Dios. Es más, tenemos que ver espiritualmente las cosas. Yo tuve dos visiones de una película que se llama El Perfecto Asesino, que es del hombre, Jean Reno, que enseña a Matilda a matar. Y en esas películas se romantiza eso. ¿Sabes qué? Ese hombre, el personaje se murió y se perdió porque no se arrepintió e hizo algo terrible. Todo aquel que haga algo contra mis pequeños, mejor haya sido que se haya atado una cuerda con una roca y se pierda. Ese personaje lo romantizamos en El Perfecto Asesino. ¿Saben cuál es la película, verdad? Ese personaje es terrible. Porque él es un asesino que muere sin arrepentirse. Es más, su última sonrisa es porque mata a Gary Oldman, que no me acuerdo el personaje, cómo se llamaba. Muere feliz porque lo mató y se mató. ¿Y qué deja en el mundo? Una futura presidiaria. Le dañó la vida a una niña, la convirtió en asesina y nosotros aplaudimos esa cosa. ¡Ay, qué película tan linda! Por eso es que es muy peligroso a veces lo que vemos, porque aplaudimos a los asesinos, a los que se vengan, a los que no perdonan. ¿Y cuántos films se hacen con el tema de la venganza? Claro, porque si Jason Statham dice, podría matarlos a todos ustedes, pero yo los amo en el amor de Cristo Jesús, la gente dice, no hubo sangre, nadie la ve o se sale, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos contracorriente, no estamos con lo que dice el mundo. Por eso es que somos diferentes y la gente no nos conoce, porque no conocen a Dios y no conocen a Cristo, que en la cruz pudo haber hecho eso. Cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate esa cruz. Y él hubiera podido bajarse y destruir a todos. Pero él no es los personajes de Jason Statham, de Chuck Norris, de Dwayne Johnson, de Sylvester Stallone, ni de Bruce Willis, ni de ninguno de estos actores. No estoy hablando de los actores, de sus personajes. Que amamos esos personajes. Versículos 11 al 12. Porque este es el mensaje. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Es que cuando hacemos justicia vamos a despertar odios. Usted quiere ser amado por Dios, sea cristiano. Quiere ser odiado por mucha gente, hágase cristiano. Logrará efectos adversos. Pero nosotros no vivimos por opinión de hombres, sino vivimos por el criterio perfecto, verdadero del Señor. Y como somos hijos de Él, nos agrada lo que piensa nuestro Padre. Versículos 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
Y entonces los digo, no se aterren jóvenes que están en la escuela o en la universidad, no se aterren si los ven feo porque ustedes dicen, yo creo en Cristo. No se desconcierten. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Señor, el que determina nuestra vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que vive en el odio permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, porque tal vez usted no está planeando su muerte, pero su corazón, si no la vuelve a ver esa persona. Es más, cuidado que hasta le da como una brisa, ¿no? Refrescante en el rostro si usted se entera que la persona murió. Yo sé que es difícil y algo que lloro, Señor, hay personas que cuando mueran yo no quiero alegrarme. Y si me produce la alegría, yo le pido perdón al Señor. Personas que fueron terribles o que son terribles. ¿Creen que no hubo alegría en muchos cuando murió Adolfo Hitler? Por supuesto que sí. Pero versus eso, veamos el caso de Saúl, ¿se acuerdan? Muere y cuántas lágrimas, cuánto dolor le produjo a su blanco número uno, a David, que le dolió ver a un rey que se perdió. Porque aparte de eso, ¿sabe por qué no queremos que el malo perezca? Porque sabemos que hay condenación. Y si en nuestro corazón hay alegría porque alguien se pierde, por más malvado que sea, duele. O sea, duele decir, estamos mal. Cuando el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, murió, muchos se alegraron. Y hasta algunos se enfurecieron con el pastor que le compartió de Cristo. Y hasta una expresión que recibió el pastor que lo bautizó y le dijo, él recibió a Cristo, fue, no puedo estar en una iglesia donde se perdona a Jeffrey Dahmer. Hasta esos niveles de maldad podemos llegar. Y eso muestra que no somos hijos de Dios. Tenemos que prepararnos y orar por los que nos maldicen, por los que nos odian, por los que nos ultrajan, hacerles el bien. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, porque su corazón desea que perezca. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Poner la vida por nuestros hermanos. Poner nuestra misericordia por ellos. Y en eso también incluso ser selectivos en nuestros recuerdos. Seleccionamos mucho los odios y no las posibilidades que tuvimos de verle el bien. ¿O por qué no podemos ver el futuro de ellos salvos? Una de las personas que más mal ha hablado de mí, una vez confesó que yo le produje lágrimas, porque es un actor de Panamá que es muy ateo y muy agresivo. Y me atacó verbalmente por mi ateísmo, por su ateísmo versus mi cristianismo. Y en ese momento le dije, lo único que yo recuerdo es que una vez tú tuviste un gesto muy noble conmigo. Me defendiste de personas que querían de una persona que quería hacerme daño. He decidido acordarme todos los días de ese momento. Y después me escribió y me dijo, me has sacado lágrimas de mis ojos. Me has puesto a llorar. Mi pareja y yo, porque es homosexual, mi compañero y yo estuvimos llorando por lo que dijiste. El problema es que se me sigue odiando. Pero yo sigo, cada vez que lo recuerdo, tengo que orar por él. Tenemos que amar a los que nos odian. Y yo sé que a veces nosotros nos enredamos, porque es que también tenemos una visión un poco primaria del amor. El amor no es que yo quiera amar al enemigo dándole abrazos, besos y apapucharlo. Porque es verdad, hay personas que de repente, ¿cómo le hago? Pero es que el amor es algo más allá. Yo quiero tu salvación. Yo quiero tu bienestar. Yo quiero que te conviertas. Yo quiero que salgas de la muerte a la vida. Por eso oro por ti. Por eso soporto que me critiques, soporto que me aborrezcas, porque lo que me importa es tu salvación. Y preparémonos. ¿Qué haremos?
Y esto le da la pregunta, ¿qué haremos el día que la persona que me hizo un gran daño? Y piensa en esa persona. Aquí hay personas que nos han hecho daño. María ya saben que por delincuentes tuvo que dejar su hogar, el hogar que compró. Si se encuentra con ese delincuente y tiene la oportunidad de hacerle el bien, ¿qué va a hacer? Orar por él y desearle y compartirle Cristo. Y compartirle Cristo. Muy bien, Azuli fue partícipe de historia. Orar por él y compártele de Cristo. Perdónale primero en tu corazón. Compártele de Cristo, perdónale en tu corazón. Y que tu mayor alegría sea saber que un día se salvó. Que nos produce dolor, sí. Que a veces nos mueve el corazón y sobre todo muestra nuestra condición. Como la persona que me dijo, a mí lo que me molesta de Dios es que todo el mundo lo perdona. Simplemente porque le dije, si Hitler antes de morir dijo, Señor, perdóname, y que Cristo me salve, se le descuenta, se le borra de la lista a los 6 millones de judíos que mató. Y a esa persona ahí está, yo digo, no puedo soportar esto. Ahora tenemos un Dios que a todo mundo lo perdona, pues yo sí, gracias a Dios, porque en esa lista estamos nosotros. Amén, ¿verdad? Versículos 17 al 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor si tú puedes, pero no quieres? Si ves a alguien con necesidad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos yendo más allá y el tema del viernes era cuáles son los dos pilares de el dar, el amor y la fe, ¿verdad? Si amamos, damos, pero también tenemos que crecer en la fe, porque a veces amamos, pero decimos, ¿y con qué me quedo yo? ¿Sabes qué? En eso, yo, yo digo algo muy especial, seamos osados, seamos osados. Quiero contar esto como testimonio, no para presumir, sino para comprometerme. Yo estoy diezmando para esta iglesia, pero hice un compromiso y voy a diezmar 2 veces, porque voy a diezmar para la iglesia de Honduras, o del CENTI Honduras. Se va a abrir la iglesia en Honduras. Y yo dije, ¿por qué no? Claro que la fe tiembla, ¿no? Y si falta, pero cada vez que pienso, y si falta, y si me falta algo, quiero pensar que si yo doy algo y eso sirve para para que un misionero de nuestra iglesia vaya a un hogar y se salve a alguien, ¿qué es más importante? ¿El helado que dejé de comprarnos, las zapatillas o la camiseta, o que alguien entró al reino de los cielos y se salvó? Quiero hacerlo por amor a gente que no conozco. No los conozco. Es más, yo creo que en mi vida hay algo muy curioso. No recuerdo haber conocido nunca un hondureño. Miren, he conocido gente de todos lados. De Nicaragua había conocido de antes, creo, si no me equivoco. Y aquí tenemos a Jackie, que es de Nicaragua. Pero una nación que no había conocido hasta ahora era de Honduras. Cada vez que me tiembla el pulso, porque sé, y si me falta, voy a pensar, pero ¿y lo que ganan ellos? Los que se salvan. Y si un pastor de allá puede desayunar, por lo que humildemente le doy, aunque sea un pancito, gloria a Dios por eso, para que tenga energía y pueda ir. Pensar en lo que le damos a los demás. Ser osados en ver las necesidades de otros y decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero aportar. Quiero ser la diferencia. Que ni la falta de amor ni la falta de fe me hagan retroceder. Así que, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Con hechos, con actos, con osadías. Versículos 19 al 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios,
Y Él sabe todas las cosas, porque nuestro corazón tiene una boca a veces muy libertina. Pero también nuestro corazón con el Espíritu Santo y con Dios allí nos reprende, nos habla. Y Dios que sabe las cosas pone en nosotros una conciencia de pecado. Gloria a Dios cuando en nuestro corazón Él nos pone esa duda, ese temblor, ese temor. Porque Él transforma nuestro corazón para usar nuestro corazón como su altavoz para decirnos no. Pero nuestro corazón con Cristo, porque el corazón sin Cristo es engañoso y perverso. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, muchas veces, como le decimos, ¿por qué no damos? Porque nos da miedo. Pero cuando pedimos a Dios, pedimos conforme a su voluntad, recibiremos de Él porque Él es nuestro Padre, porque somos, el título del tema, ¿cuál es? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y así como ustedes apoyan a sus hijos y hasta pedimos prestado a veces, ¿no? Y decimos, ay, esto que yo quería ahora va para mi hijo, va para mi hija, ¿cómo no será el Señor? Que tiene un amor perfecto y que ama que hagamos su justicia. Versículos 23 al 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Nuestro amor tiene que estar repleto de perdón. Es más, de hecho, ¿a cuántas personas no hemos perdonado todavía? ¿A cuáles le tenemos cosas pendientes? ¿Será que no he perdonado a alguien de este mismo salón? Para que reflexionemos sobre eso. ¿Será que no hemos perdonado a alguien de nuestra propia familia? ¿Será que cuando vemos a alguien en nuestra casa ya tenemos pensamientos de precaución o más bien de recriminación de antemano? Es muy triste cuando en un hogar todo el mundo se habla con ataques. Pero ¿saben por qué las personas se hablan con ataques? Margarita, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué yo? No me molestes. Y a veces no se ha dicho nada porque hay rencores. Hay cosas que no se han resuelto. Y eso tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que olvidarlo. Porque cuando nos mencionan ciertos nombres como que no estamos contentos. Personas de nuestro pasado. Hemos perdonado a todas las personas de nuestro pasado. Y si no es tiempo de hacerlo porque tenemos que amarlas. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Yo tengo que permanecer en Dios. Y Dios garantiza su permanencia en mi vida. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Recuerden que Él nos dio un Espíritu que permanece en nosotros para que seamos hijos de Dios con su Espíritu permaneciendo en nosotros. El problema es qué hacemos con el Espíritu. Y aquí es la pregunta interesante. ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo que se nos fue dado a nosotros y permanece en nosotros? Y les voy a decir algo. El Espíritu Santo no se nos va a ir. Lo apagamos, lo contristamos, lo entristecemos, pero Él sigue ahí. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Qué vínculo tenemos con el Espíritu Santo? ¿Qué mando tiene el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué guía tiene el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuántas veces le pregunto al Espíritu Santo? ¿A quién le preguntamos cuando alguien nos hace daño? ¿Al Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo no dice, pégale también. No te dejes. Traición se paga con traición. Eso no lo dice el Espíritu Santo. Lo dice mi carne. Así que, ¿cuántas veces consultamos al Espíritu Santo? En los momentos más cruciales y más probados de mi vida, el Espíritu Santo solamente me dice, sé santo. Actúa con santidad. No peques. Solo haz las cosas con justicia. Solo haz lo que Dios te dice y tú vas a ver. Pero no tú vas a ver en sentido amenazante. Tú vas a ver la gloria de Dios. En Juan 3, vamos a ver algo interesante. Porque ya vimos cómo somos hijos de Dios.
Pero aquí, gracias a Dios, ustedes hicieron spoiler, adelantaron, gracias a Subeli y gracias a Jackie y Miriam que también ratificó. Pues saben que a Subeli, Jackie y Miriam, hoy fueron como esas personas que van al cine y nos cuentan las películas, ¿verdad? Que no nos queremos. Y ahora le va a pegar. Y dame el suspenso. A mí en lo personal no me gusta mucho que me adelanten las películas, déjenme el suspenso, ¿no? Pero en ese sentido sí me gustó que lo dijera. ¿Se acuerda qué dijeron? Nacer de nuevo no es nacer saliendo de un vientre, es nacer espiritualmente en Cristo. En Juan 3 vemos que Nicodemo tenía esa gran pregunta. Y vamos a ver cómo lo aborda Jesús. Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el que no se nace de nuevo no es hijo de Dios. Por eso es una frase que dice, todos somos hijos de Dios. Aquí se dice, no, todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que nacen de nuevo. Pero ¿cómo es nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y si mamá murió, peor. Imagínense, ¿qué hago? ¿De dónde saco? ¿Cómo invento? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de agua y del Espíritu? Mateo 3 no los dice. Yo lo puedo contestar, pero ¿sabe qué? Mejor que lo responda Juan Bautista. Mateo 3 del 1 al 2. Porque ¿cómo es nacer de agua y de espíritu para ser hijo de Dios y ser salvos? Por eso es que enfatizo, tenemos que ser hijos de Dios para tener una eternidad con el Señor, no condenación. Mateo 3 del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino para bautizar, pero ¿a quiénes bautizaba con agua? A los que se arrepentían. Bautizarse en agua es arrepentirse para que por medio del agua del Espíritu sean limpiados. Pero no se limpia el que no se arrepiente. Yo voy a la iglesia, pero no me arrepiento. Eso es muy común. Yo voy a la iglesia, pero yo no dejo de tomar, de pelear, de bochinchar, de insultar, de mentir. Están en la iglesia, pero no están arrepentidos. De verdad, Señor, qué vergüenza que he tenido esta conducta bochornosa. A mí acordarme del pasado me da dos cosas, me da vergüenza y alivio. Vergüenza porque yo hice unas cosas, Dios mío, que dan pena. Son bochornosas, son ridículas, ridiculeces, absurdos, pero me da un alivio. Porque, bueno, y también me da pena con el Señor porque Él me vio haciendo todos estos shows, ¿no? Y piensen ustedes, todas las cosas bochornosas que el Señor los ve, te estoy viendo. Mira lo que estás diciendo, mira lo que estás haciendo, te estoy viendo. Pero, ¿qué es lo que a mí me alegra? Que Él dice, te estoy viendo, pero te perdono si tú te arrepientes. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer las cosas nuevas. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el bautizo en el agua. Ahora, vamos a ver versículos 11 y 12 para estar más claros en esto. De Mateo 3 del 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Habla que cuando yo me arrepiento, entonces, ¿quién es el que viene después de Juan Bautista? Jesús. Cuando yo me arrepiento, Jesús viene y me limpia. Me limpia porque en un momento llegará donde Él va a separar cizaña y trigo. Y nosotros los que nos arrepentimos somos del trigo del Señor, empacaditos para salvación, y la cizaña será echada al fuego. Aquí habla de tres cosas. Limpiará su era, nos limpia a nosotros, nos purifica. Recogerá su trigo, los limpiados, los arrepentidos, seremos recogidos por Él y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuándo seremos recogidos por Él? Todos en el rapto. Hay los que se resucitarán. Sí, dígame.
¿Estaba levantando la mano o estaba? Yo le vi la mano arriba, ¿verdad? No, bueno, fue mi imaginación. ¿Verdad? Yo le vi la mano y me entusiasmé, pero claro, cuando quieran pueden hacer preguntas. Pregunten con confianza. Él hace algo, él limpia su era, nos limpia a nosotros porque nos hemos arrepentido, hemos pasado por el bautizo en agua. Entonces, por su fuego somos limpiados, perdonados, purificados, tenemos una nueva identidad para que luego cuando Él recoja su trigo estemos en el granero de Él, en su granero, en la tierra nueva. Y los que no se arrepintieron están en este grupo, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay dos caminos, pero no, hay dos destinos y un camino es el arrepentimiento. Ya yo no puedo gobernar mi vida. Y con esto, reflexión final. ¿Dónde está nuestro arrepentimiento? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decimos ya no más? Pero ya no más confrontado con esto, con la palabra de Dios. Por eso es importante ver la palabra de Dios para saber de qué arrepentirme, porque nosotros a veces nos vamos a lo primario. ¿Saben qué? Los 10 mandamientos, claro que son fundamentales, pero hay mucho más que los 10 mandamientos. Claro que tenemos que honrar a Padre y Madre, ahora adorar al Señor, no hacernos dioses delante de quien nos liberó, no matar, no robar, no levantar falsos testimonios, por supuesto. Pero ¿dónde están otras cosas? No desear a la mujer del prójimo, las mujeres no desear al caballero del prójimo, no desear a nadie del prójimo o sin prójimo, si es para deseos pecaminosos. Desea a tu pareja, a esa persona. ¿Qué implica esto? Y miren, le voy a decir, aunque implícito está sobre la ideología de género, no desearás a la mujer de tu prójimo, varón, porque solamente a la mujer tú debes desear, pero que no sea el prójimo. Ahí está implícito. Pero también otros pecados, no confiar en Dios. Cuando la palabra me confronta. Cuando yo soy confrontado, cuando en Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo digo, entonces, ¿por qué yo estoy asustado? Entonces estoy pecando porque no estoy haciendo al Señor mi pastor. Cuando Él dice, está tranquilo, yo pelearé por ti, y ando con una intranquilidad y dando bofetadas, golpes, patadas y corriendo a todo el mundo porque nadie, ¿quién podrá defenderme? Como nadie me defiende, o sea, Dios no defiende, entonces estoy luchando. Ahí estoy pecando. Y la palabra me confronta. ¿De qué me tengo que arrepentir? Como dije, yo me sentía muy contento el día que dije, bueno, ya no tengo necesidad de tomar. Dios me quitó el alcoholismo una noche, eso ya sabido. Dios me quitó el tabaquismo orando. Orando me quitó la necesidad de encender un cigarrillo. Estaba muy feliz porque ya miraba a la mujer como un ser digno. Comencé a mirar a las mujeres con dignidad. No las cosifiqué más. Y de repente me enteré que les tenía pánico a la muerte, como le he compartido. Y era un pecado. Porque le estaba teniendo miedo a la salvación. No creía en la salvación. Y le pedí perdón a Dios. Los hijos de Dios van quitando todo pecado que se muestra aquí. Por eso es muy importante tener esto como manual de vida. Para saber quién es Dios, pero que también quién no debo ser yo. El Hijo de Dios examina y le dice, papá, quiero conocer las escrituras para saber qué no debo ser. ¿Qué aprendimos el jueves con el devocional de la chorrera? No podemos decir que soy recto y ya, pero estoy reprochando el pasado, vivir en el pasado. Tener como frase, recordar es vivir. Cuidado, porque a veces recordar es darle muerte. Recordar no es vivir, recordar es darle muerte a lo que Dios nos quiere dar. Cuidado con eso. En síntesis, podemos ser tan gran bendición cuando somos hijos de Dios. Hay muchos cristianos y muy pocos hijos de Dios. Me atrevo a decir que la minoría de los cristianos son hijos de Dios, porque no es hijo de Dios el que está en la reunión, es el que
lo que toma de la reunión, de la palabra, lo dice, ahora esta es mi vida. No es hijo de Dios el que incluso siendo pastor tiene una relación ilícita, el que malversa fondos, pero enseña la palabra, pero echa fuera demonios, pero no obedece al Señor. No es hijo de Dios el que no depende del Padre, porque tal vez nuestro pecado es, somos buenos, pero no queremos depender de Dios. Eso es un pecado, no depender de Dios. Cuando nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo pelearé por ti, te atacarán, lucharán contra ti, pero yo estaré contigo. Se lo dijo a Israel, se lo dijo a Jeremías, se lo dijo a David, se lo dijo a muchos hombres, a muchas mujeres. El no concentrarse en Dios, como Marta. ¿Cuál fue la actitud pecaminosa de Marta? Que pecó porque no dependía, no descansaba en el Señor. Somos hijos de Dios que descansamos en Él, como los bebés descansan en mamá, en papá, que lloran hasta que ven los brazos de papá o de mamá. Vamos entonces a orar. Vamos a orar, ponemos el tema para orar. No es que haya una canción de orar, pero que el Señor también nos ministre a través de su propia música, de hombres inspirados por Dios, que también ministran a nosotros por medio de la música. Señor, hoy tenemos que comprender esto. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay hijos del diablo en bandas criminales. Hay hijos de Dios en cantinas, en lugares donde se vende y se trafica drogas, ¿sí? Hay hijos del diablo ahí. Hay hijos del diablo entre prostitutas, pero hay hijos del diablo dentro de las iglesias. No es el lugar, sino el corazón de quien está en el buen lugar. El buen lugar es la iglesia, pero el lugar no son las paredes, no es la música, no son las Biblias que nos rodean las que determinan si somos hijos de Dios, somos nosotros. Hoy es el día de decir, somos hijos de Dios, obedeciéndote a ti, siendo hacedores de la palabra, creyéndote a ti, confiando en ti. ¿Somos hijos de Dios o creemos ser hijos tuyos? Pero tú mismo lo dices, Señor Jesús. Nunca os conocí, hacedores de maldad, porque hicieron obras en mi nombre, pero no me obedecieron. Y estamos hablando, como dijo Jesús, que hay unos que serán, y como anunció Juan Bautista también, como anunciaron, el arrepentimiento para ser del granero de Dios, ser trigos en su granero, o paja echada en el fuego, cizaña echada en el fuego. Yo decido, haciéndote a ti, mi Señor, que nunca, jamás, nunca más me ponga a mí como quien gobierna mi vida. Y Señor, que esto quede claro en nosotros, porque no estamos hablando de pasarla rico en la tierra. Estamos hablando de eternidad. Nuestra eternidad se determina con lo que hacemos con tu palabra, con la obediencia. No es darme golpe de pecho diciendo yo soy hijo de Dios. Es darle golpes al pecado que hay en mí diciendo y te voy a derrotar. No vas a gobernar más en mí. Y estoy en esta carrera a la perfección. Ya no practico el pecado como estilo de vida y cuando peco me duele. Y digo, ya no puedo seguir así. Y Señor, también quiero pedirte por algo muy especial. Estamos entre personas que necesitan conocer a hijos de Dios. Tú nos has trasladado a esta sede. Y los que no están en nuestra provincia, los que están en Coclé, en Veraguas, tú los pones en lugares donde estamos. Ponnos a personas que necesiten hijos de Dios. No solo en esta sede, sino en las casas de cada quien aquí. Ponnos como hijos de Dios, como luz en el mundo, como luz refulgente en el mundo, en medio de la oscuridad. Para los que quieran
conocer la luz, te conozcan a través del testimonio de lo que tú haces en nuestra vida. Señor, yo te pido esto muy especialmente, Señor, te lo pido. Sosténnos y enséñanos a ser puros. Humilla nuestro corazón para que seamos luz del mundo. Pero muéstranos la oscuridad y guíanos para saber hablarles. Guíanos para hablarles a los que están en oscuridad. Guíanos, Señor. Ayúdanos. Y que de esta casa salga bendición, de esta iglesia salga bendición para mucha gente alrededor. Y yo bendigo desde ya a todos los habitantes de la zona. Pero te pido que también vayas sensibilizando el corazón de ellos, sensibiliza el corazón de ellos para que sean dóciles, para que dócilmente, Señor, respondan a ti. Toca esos corazones, ve preparando los corazones de todas las personas que vamos a conocer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser bendición. Te lo digo porque tú estás escuchando y porque esta oración a ti te agrada. Déjanos ser bendición. Déjanos ser luz. Déjanos ser respuesta. Y a cada quien a lo que lo estás poniendo en nuevos lugares, en nuevas escuelas, en nuevos trabajos, con nuevos clientes, con nuevos compañeros. Los que van a trabajar van a empezar a trabajar también. Llévalos a hacer luz. Bendícenos, Señor. Esta es una iglesia que no busca oro ni plata, sino la gloria tuya. Que busca tesoros en el cielo y que otros, Señor, hagan tesoros en el cielo. No tesoros para nosotros nada más, sino para que los demás hagan tesoros en el cielo. Aquí somos tu iglesia, utilízanos, Señor. Aquí estamos tus siervos y te oímos. Te oímos, háblanos claro y danos obediencia, diligencia, para no perder el tiempo en la instrucción que tú nos das. Bendice los planes que tú nos muestras y los suplicamos, Señor. Bendito esta noche, porque aquí nos agarró la noche. Bendita esta noche, esta tarde, esta noche donde nos ha hablado. Bendito este tiempo. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén.